Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la señora vicegobernadora Verónica Magario, el señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor ministro de Economía, Pablo López, y el señor ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco. Bueno, buen día a todos y a todas, bicampeones de América. Como corresponde, saludo a todos los jugadores, en especial a los bonaerenses, que bueno, el gol lo hizo un bonaerense, como no podía ser de otra forma. Hoy vamos a tener una conferencia, obviamente, como se había anunciado, con la presencia del gobernador, la vicegobernadora. Ahora va a arrancar el ministro de Economía anunciando los acuerdos paritarios logrados la semana pasada, y a continuación se va a referir el gobernador al proyecto de licuefacción de YPF y Petronas. Ese es el plan para la conferencia de hoy. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos la palabra del ministro de Economía, Pablo López. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Como recién mencionaba el ministro de Gobierno, lo que vengo a hacer acá es informar, en primer lugar, sobre la decisión que tenemos en este gobierno provincial de proteger el poder adquisitivo de los salarios, de proteger el espacio de la negociación colectiva, de las paritarias, como ámbito para dialogar, para negociar, para llegar a acuerdos con los gremios, con los representantes de los trabajadores de la provincia. En ese marco es que hace un par de semanas hemos retomado las negociaciones salariales, como nos habíamos comprometido en el mes de mayo, y pudimos arribar hace unos días a un acuerdo con la gran mayoría de los gremios de incremento salarial de 6,5% para el mes de julio, aplicable sobre el salario de junio, sobre el último salario de los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Este acuerdo fue aprobado por la gran mayoría de los gremios de la provincia. Hay algunos que todavía están en consulta estos días, pero esperemos que termine por aprobarse en todos los sectores y por todos los gremios de la representante de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Este incremento salarial involucra también y alcanza a la policía bonaerense, al servicio penitenciario y, por supuesto, también a los jubilados que tienen atada su jubilación a los salarios estatales de la provincia. También nos hemos comprometido con los gremios en seguir trabajando en la calidad del salario. Es un punto importante para nosotros, todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. La calidad del salario es algo importante y vamos a trabajar para seguir mejorando la calidad del salario. En ese sentido, quiero entonces ratificar nuestro compromiso en esta difícil situación que estamos transitando. Como ustedes saben, la situación fiscal es extremadamente compleja. La caída de la recaudación que estamos viviendo es una caída de recaudación entre 15 y 20 puntos en términos reales. Y si bien nos preocupa la situación fiscal y nos ocupa, por supuesto, todos los días, lo que más nos preocupa es la situación económica que está atravesando el país, que está atravesando nuestra provincia, la recesión que se está viviendo. Nuestros indicadores nos muestran que en la provincia de Buenos Aires estamos transitando una caída de la actividad económica en torno al 6%. Sin embargo, cuando miramos algunos sectores específicos con mucho impacto en la provincia, como la industria, que está cayendo en torno al 15%, o la construcción, cayendo en torno al 30%, la situación es realmente grave, con lo que implica eso con su impacto en el empleo, la pérdida de puestos de trabajo que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires. Todos los días estamos viendo noticias de parates, suspensiones por parte de empresas, en algunos casos incluso cierres de pequeñas y medianas empresas en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, estamos, como dije, preocupados ante la situación que se está viviendo,
pero decididos a seguir protegiendo a los sectores vulnerables de la provincia de Buenos Aires y seguir trabajando con todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, seguir trabajando en mejorar sus condiciones de trabajo y su salario, porque creemos en un Estado presente, en un Estado que hoy más que nunca pueda proteger a los bonaerenses de las políticas que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora escuchamos las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. Después del partido de ayer, creo que tenemos un país mal dormido en el día de hoy, pero feliz, que compensa hasta cierto punto. Así que de nuevo felicitaciones a nuestra selección, que sigue siendo campeona mundial y de América, algunos de sus jugadores de la provincia de Buenos Aires, uno en especial de Bahía Blanca. Así que esto nos lleva al tema que voy a tratar. Bueno, y quiero hacer unos comentarios generales y después ser muy claro y puntual, porque he visto que es un tema que se ha vuelto extremadamente mediático, se lo ha banalizado, tiene un tratamiento superficial, se ha presentado como una competencia entre jurisdicciones o aún como una especie de extorsión, hacer tal cosa a cambio de tal otra. Y creo que ese tratamiento no solo inadecuado, sino absolutamente poco serio y realista, porque estamos ante la inversión, como dice el presidente de YPF, Marín, más importante de la historia argentina. Imagínense si lo estuviéramos dirimiendo por penales, ¿no? Sería una cosa absolutamente absurda. Se trata de un proyecto muy importante. Hoy leía en un diario que hay un ultimátum. No hay ningún ultimátum. Creo que esto debe trabajarse con seriedad, en la medida de lo posible, con los cánones, no digo de confidencialidad, pero sí de prudencia y discreción, que corresponde a una cuestión de esta envergadura. Y la verdad que reprocho y califico como algo realmente muy, muy penoso lo que estamos viendo hoy en torno a un tema de esta importancia. Primero, como decía la vez pasada, estamos ante una larga historia, no un tema de estos últimos 6 meses con el cambio de gobierno. Ustedes saben, asume Milei y lo nombra Marín como funcionario político a cargo de la petrolera estatal, pero esta historia viene de muy atrás. En el año 2012, como ustedes saben, se recupera YPF, toma el control del gobierno nacional, se vuelve una empresa bajo control público, sigue siéndolo así, han pasado los gobiernos, incluso sigue siendo una empresa bajo control estatal, una empresa no del Estado porque es del derecho privado, pero que la mayoría accionaria y por tanto el control y las decisiones de la compañía las toma el Estado Nacional. El nombramiento de Marín se hizo en una asamblea con mandato del Estado Nacional, así que estamos ante una cuestión que tiene que ver con la recuperación de YPF, y la recuperación de YPF es el motivo por el cual se pone en funcionamiento y en marcha la explotación de los hidrocarburos no convencionales, Vaca Muerta, lo que hoy conocemos como la explotación de shale gas y petróleo en Vaca Muerta. Esta es una cuestión conocida, pero a veces olvidada. ¿De dónde venimos? Vaca Muerta se pone a funcionar y al cabo de un tiempo la producción empieza a crecer por la inversión de YPF estatal, empieza a crecer y hoy estamos acercándonos a la posibilidad del autoabastecimiento, incluso de la generación de excedentes exportables en magnitudes relevantes. En 2014, poco después de la recuperación, ustedes recordarán que con la recuperación muy pronto se firma un acuerdo con la firma Chevron, que es lo que permite poner en explotación los primeros yacimientos de Vaca Muerta, y luego con otra firma menos conocida pero relevante hoy, que es Petronas, que es una firma también estatal del estado de Malasia. En 2014 se firma, en ese momento... Bueno, para hablar de lo personal, era yo ministro de Economía, representante del Estado ante
YPF, y entonces se resuelve firmar un acuerdo con Petronas, que es una empresa muy relevante, con presencia en creo que 50 países y con mucha experiencia en producción de gas y exportación de gas licuado. Ya en 2014, cuando se asocian YPF y Petronas, se empieza a hablar de la posibilidad de que cuando crezca la producción de gas en Vaca Muerta, estamos hablando de hace 10 años, entonces iba a haber que hacer, a través de grandes inversiones, las instalaciones necesarias para su exportación en forma líquida. Así que esto no nace ahora con el cambio de gobierno, ni con el cambio de presidente de la Nación, ni presidente de YPF. En 2017, miren cuándo atrás, después de 2014, en 2017 ya autoridades de YPF y junto con Petronas empiezan a hacer contactos con el puerto de Bahía Blanca para llevar adelante esta inversión, que naturalmente, porque esto es importante decirlo, están asociadas como un puerto como el puerto de Bahía Blanca, donde está el polo petroquímico, y estamos hablando del puerto petroquímico más importante del país. Ni siquiera es una cuestión entre provincias, sino dónde están las instalaciones adecuadas para hacerlo. Se realizan desde aquel momento innumerables reuniones, y en el año 2022, septiembre de 2022, casi 2 años para atrás, se anuncia oficialmente, con la presencia del CEO, o sea, del gerente general de Petronas, el CEO de YPF, incluso el presidente de la Nación, se anuncia en 2022 esta inversión y se firman los acuerdos en el año 2022 para realizar una planta de GNL, de licuefacción de gas, en Bahía Blanca. Es decir, que la novedad o la discusión aparece con el cambio de gobierno. Esto ya se había firmado en Bahía Blanca en el 2022. Es decir, que más bien habría que conocer bien las razones y los motivos por los cuales se está analizando un cambio de localización, pero hasta ese momento, en 2022, se firma, y luego muchísimo trabajo de la provincia de Buenos Aires, de YPF y Petronas, para ver dónde localizarla, y de inversiones ya realizadas, si no me equivoco, por 50 millones de dólares para estudios en Bahía Blanca. Así que, para hablar con propiedad del tema, es una inversión ya anunciada, con un acuerdo ya firmado y una localización ya establecida. Había que ver qué es lo que se modificó. Y esto tiene que ver con que hacer un puerto de aguas profundas en cualquier de las posibles localizaciones, sea en provincia de Buenos Aires, que mucho tiempo se había hablado de Punta Indio, de Pipinas, diferentes localizaciones para un nuevo puerto de aguas profundas, pero es una inversión de aproximadamente 5.000 millones de dólares, hacer un puerto nuevo. No estoy evaluando su conveniencia o no, lo que quiero decir es que es un monto que se agregaría a cualquier inversión realizada relacionada con un nuevo puerto. Cuando se anuncia la inversión en 2022, también se envía una ley al Congreso, que es una ley para la promoción nacional, porque la mayoría de estas cuestiones que se discuten, tributarias, impositivas y judiciales, tienen que ver con el gobierno nacional. Por eso se manda una ley al Congreso Nacional para promoción de inversiones de GNL, obviamente vinculadas con el anuncio de 2022 de YPF Petronas en Bahía Blanca. Una ley de promoción que obtiene media sanción en diputados y luego pasa, creo que en octubre de 2023, al Senado de la Nación. Es decir, que ya existía un anuncio, ya existía un acuerdo y ya existía una ley de promoción. Esa ley de promoción contemplaba diferentes cuestiones vinculadas con esta inversión que tiene que ver con la disponibilidad de divisas, con modificaciones en regímenes tributarios, etc. Tenía una particularidad, esta ley de GNL, que lo que contemplaba era la posibilidad del uso del gas para fines nacionales en alguna
situación, comprándoselo, ¿no?, a este proyecto para alguna situación de necesidad. Y digo, esto es lógico porque el gas es argentino, más allá de que sea objeto luego de exportación. Entonces, comprando ese gas, daba prioridad a la Argentina. Bueno, así estábamos y faltaba la aprobación en el Senado. Con estas condiciones que se habían planteado y está a disposición el proyecto que se había presentado y que las empresas consideraban razonables para realizar una inversión de una envergadura, se habla de una de las inversiones más grandes de la historia, de 50.000 millones de dólares. Pero esto era lo que posibilitaba la inversión. Obviamente la provincia de Buenos Aires no es que manifestó su interés de forma abstracta, trabajó para que esto ocurriera durante todo ese tiempo, desde 17, que se empezaron a realizar las consultas, incluso con las autoridades de entonces de YPF tuvimos conversaciones, hubo intercambios, hubo solicitudes, así que nada de esto nuevo, no surge ahora, ni estamos definiéndolo por penales, como decía recién, sino que esto es un proyecto de una envergadura y una importancia que supera a YPF y supera a la provincia, es un tema nacional. Así que hace poquitos días fue aprobado este régimen nacional, que aún no se reglamentó, con lo cual, de forma estricta, cierta y real, todavía no conocemos cómo se va a implementar ese régimen. Y ese régimen de incentivo a grandes inversiones es muchísimo más, pongo comillas, generoso que lo que planteaba la ley de GNL, que tenía media sanción, y que ya era aparentemente lo necesario, conveniente y solicitado para realizar esta inversión. Esto, cuando se compara la ley de GNL que se estaba discutiendo con el RIGI es muchísimo más generoso. Así que uno podría decir que se le está dando beneficios por encima de lo que se necesitaba, por lo menos estrictamente, en el proyecto. Por supuesto que esto no es un reproche a las empresas, pues las empresas, al recibir más beneficios, tendrán mejores condiciones. Pero lo digo porque hoy se está discutiendo en términos que son realmente absolutamente banales e inadecuados para una inversión de este tipo. Antes de la aprobación del RIGI es cierto, y lo dio a conocer, supongo que YPF, que el presidente me envió una nota, una carta, una comunicación, haciendo varias consultas a la provincia. No es un ultimátum, es una carta, una comunicación que envía a la provincia haciendo varias consultas, lo cual es posterior a haber hecho varias reuniones, en alguna de ellas estuve involucrado, lo había estado con las autoridades anteriores, pero a requerimiento siempre estoy disponible para hacer consultas y sobre todo reuniones de trabajo para el bien conjunto. No discusiones y disputas, porque no se trata de eso. Y lo digo de nuevo, para el que quiera leerlo así, está totalmente equivocado. Pero envió una carta haciendo consultas sobre un régimen que todavía no había sido aprobado. Ahora fue aprobado y no está reglamentado, con lo cual creo que hubo un tratamiento mediático fundado en este presunto apuro en conocer cuestiones sobre temas que no se conocían, inexistentes en ese momento. Hoy, efectivamente, vamos a darle una respuesta a la nota del presidente de YPF, ya la firmé, así que se está enviando, y quiero contar algunas de las características de esa nota y algunas cuestiones vinculadas al contenido de la respuesta. La primera tiene que ver con que varias consultas que se le hacen al gobierno de la provincia, al Ejecutivo provincial, superan las atribuciones del Ejecutivo. Involucran leyes, que son un resorte de la legislatura. Por ejemplo, adhesión a regímenes es una cuestión de la legislatura. Pero también se me consulta sobre decisiones que tiene que tomar eventualmente el municipio de Bahía Blanca. Por supuesto que yo estoy en permanente contacto con Federico Subieles, el intendente de Bahía Blanca, pero no puedo contestar por él, y menos todavía
por el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, que también tiene intervención en varias de las consultas que me hacen. Todo esto lo dejo establecido para que lo conozca YPF por si lo desconoce. Y otras decisiones las tiene que tomar el puerto de Bahía Blanca, cuya administración está en manos de un consorcio por una ley provincial de la época de los 90, un consorcio que es una entidad que tiene cierta, digamos, bastante independencia del gobierno provincial por sus características. Así que hay otras consultas que se me hacen vinculadas a decisiones que tiene que tomar el consorcio del puerto de Bahía Blanca. Malo sería, además de ilegal, que yo diga vamos a hacer tal cosa, tal otra y tal otra, cuando se trata de decisiones que no están en cabeza del Ejecutivo provincial. Yo entiendo que las autoridades de YPF conocen estas situaciones, por lo tanto simplemente informo y damos nuestro parecer sobre cada uno de los puntos, pero no aventuramos posiciones que superan nuestras atribuciones y el alcance de nuestras normativas. Así que bueno, se pide, por ejemplo, determinados terrenos, acceder a determinados terrenos importantes para el proyecto. Esto ya lo hemos hablado con la compañía, hemos dicho que está en nuestra voluntad, pero pregunta la compañía si se van a expropiar esos terrenos, porque no son terrenos que sean propiedad de la provincia. Y luego de expropiados deberían pasar por ley al puerto de Bahía Blanca. En todo eso nosotros creemos que son terrenos útiles, convenientes para este proyecto, con lo cual doy este caso, manifestamos nuestro acuerdo con acompañar, con promover y con empujar las acciones tendientes a lograr esto. Pero si yo en la carta dijera que sí, estoy poniéndome por encima de decisiones que debe tomar la legislatura, el consorcio, a veces la municipalidad o todo junto. Tomo este caso concreto porque involucra a todas las áreas. Son terrenos que la provincia, a través de su legislatura, podría declarar de interés provincial para luego obtenerlos. Luego tienen que pasarse también por ley al puerto de Bahía Blanca y luego hay normativas de índole de zonificación que tiene que resolver el municipio de Bahía Blanca a través de su Consejo Deliberante, obviamente con impulso de su intendente. Así que son cosas que evidentemente podemos ponernos a disposición, comprometernos a contribuir, pero que no podemos resolver con una carta o con una respuesta al día de hoy. Y por otro lado, tomando por ejemplo este caso, para que se entienda lo ridículo del planteo que leo en los diarios. Dicen, ¿va a hacer esto, por ejemplo? ¿Va a expropiar esos terrenos? ¿Los expropia mañana? Primero tenemos que saber que hay una voluntad y una vocación de las empresas de realizar el proyecto, porque si no, difícil sería que tomemos acciones para realizar una inversión que no se ha resuelto hacer en Bahía Blanca. O sea que es poner el carro delante de los caballos, pedirle a la provincia de Buenos Aires que actúe sin tener una decisión de la empresa, una vocación, una certeza o algún acuerdo firmado o alguna voluntad formal de hacer el proyecto ahí. ¿Se entiende? Porque si no estaríamos cometiendo gravísimos errores y tomando decisiones en el vacío que luego no van a tener el resultado esperado. Son muchísimas. Yo sé que en la prensa a veces a uno le parece malintencionada la idea de decir, bueno, es una competencia, una pulseada. No es así. La verdad que es un proyecto muy complejo que va a llevar años. Si mal no comprendo, recién en el año 17 se van a tomar 27 resoluciones efectivas en torno a este proyecto. Así que es un proyecto de 50.000 millones de dólares, va a llevar mucho tiempo. Lo que sí comento en la carta es que como muchas de las cuestiones involucran leyes, hemos resuelto, y lo vamos a hacer, Augusto, entiendo que el día de hoy, enviar un proyecto de ley para un régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas, que tengan que ver con grandes inversiones, producción y trabajo en la provincia de Buenos Aires. A través de esa ley
pretendemos englobar varias de los requisitos o las necesidades que presentan las compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca. Por ejemplo, cuestiones fundamentales, contribuir y colaborar a que los tiempos de decisiones de diferentes áreas del gobierno provincial y a veces municipal se puedan acelerar, por ejemplo, para cuestiones ambientales, ¿no? Que va a haber que decidir. Y son presentaciones que tiene que hacer la empresa y pide que lo hagamos rápidamente. Este régimen considera que los proyectos que apliquen y que adhieran y que sean incluidos dentro de este régimen puedan ser tratados de manera prioritaria en diferentes decisiones de aprobación o no de normativas. También, a través de este proyecto, que requiere una ley de régimen provincial de fomento de las inversiones estratégicas, nos proponemos a los proyectos que sean aprobados dentro del régimen ofrecerles estabilidad tributaria por un periodo similar al que tiene el régimen nacional, aún siendo independiente del régimen nacional, porque podría haber, por supuesto, proyectos que no aplicaran o no entraran dentro del régimen nacional y que sí lo hagan dentro del régimen provincial. Lógicamente, porque este es un país federal y las provincias tienen atribuciones propias con respecto a estas cuestiones. Así que gestión de permisos, estabilidad tributaria, proponemos dentro del régimen incluso mejoras en el régimen tributario aplicable a grandes inversiones. Y luego poder trabajar específicamente a través de una unidad ejecutora con cada una de las jurisdicciones implicadas en las necesidades de cada uno de esos proyectos. Todo esto se lo indico al presidente de la compañía con precisión y también le traslado una solicitud de información formal que presente la compañía o las dos compañías a la provincia de Buenos Aires, porque lo cierto es que hoy no conocemos los detalles del proyecto. No son públicos y no los conocemos. No conocemos las etapas, no conocemos la duración y el cronograma de inversiones, no conocemos los efectos sobre la provincia de Buenos Aires en materia de producción y empleo, las estimaciones, no conocemos los beneficios económicos para la provincia de Buenos Aires, para Bahía Blanca, todas cuestiones que son obvias, naturales, evidentes y sin embargo no las conocemos en detalle. Hemos recibido algo de información, no a gusto, de manera informal, pero le pedimos, le damos un requisito, le hacemos un requisito de 16 puntos de información sobre el proyecto, porque entiéndanlo, no es que estamos compitiendo o estamos pulseando, ojalá esto pudiera ser discreto y mantenerse en un ámbito relativamente privado de intercambio de información, pero como se ha hecho público, tengo la necesidad de decirlo. Hoy nos piden que tomemos resoluciones ya sobre un proyecto que no conocemos. Y sería no solo insensato, sino también bastante poco lógico ya, no sensatez, sino lógica. Pero quiero decir que más allá de que hoy, y son todas futboleras, ¿no? Lo lamento, la pelota está de ese lado, porque hemos respondido a la carta y esperamos respuesta nosotros también, de un intercambio que es permanente y que lo hemos hecho con el propio presidente de YPF y sus funcionarios. Pero quiero dejar en claro, la provincia de Buenos Aires, en caso de que sea decidido que se va a realizar en Bahía Blanca, vamos a hacer todos los esfuerzos. Este gobernador, voy a hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance para que se pueda realizar la inversión en Bahía Blanca, con todos esos requisitos que son muchísimos. Son muchísimos. Imagínense de nuevo que en una inversión de 50.000 millones de dólares, lo que atañe a la provincia, incluso del régimen nacional, es muy pequeño. Son ingresos brutos, impuestos a los sellos. De todas maneras, por supuesto, que estamos planteando dentro de nuestro régimen provincial la posibilidad de dar certezas en punto a las cuestiones tributarias y a las cuestiones normativas también. Así que, por supuesto que todo esto
lo entendemos. Ahora quiero agregar el último punto. En las conversaciones que se han tenido con la empresa, lo que nos han dicho es que ellos se van a reunir, van a analizar todos los elementos del proyecto, van a resolver cuál es la localización con los elementos de los que disponen y luego pedir los detalles a cada una de las jurisdicciones. Por ejemplo, si esos terrenos van a estar o no disponibles, obviamente algo sine qua non para realizar la inversión. Por supuesto que si el puerto, porque le piden cuestiones tarifarias al puerto, que tampoco son propias de la provincia, y le piden cuestiones al municipio. Todo eso cuando hayan decidido. Así que poner los caballos adelante del carro significa que vamos a responder esto, esperamos que se trate con seriedad, que se trate con propiedad, que no se intente hacer politiquería barata con esto, y luego de eso, que resuelvan las dos empresas cuál va a ser la localización, y una vez resuelta la localización, que efectivamente, dado ese grado de avance, habiendo girado toda la documentación relevante, nos soliciten puntual y concretamente tomar decisiones que muevan el amperímetro de una inversión de esta magnitud, que muevan el amperímetro de una inversión de esta magnitud, porque el régimen nacional, si es que aplican y si es que los aprueban, implica, como decía yo, generosas modificaciones impositivas para proyectos de este tipo, cambio en el régimen de ganancias, cambio en el régimen de retenciones, cambio en el régimen de retención, de disponibilidad de divisas, de disponibilidad para exportaciones, todas cuestiones que están más allá del alcance nacional, muchísimo, pero muchísimo más relevantes cuantitativa y económicamente que ingresos brutos e impuestos a los sellos, que son los impuestos relevantes de orden provincial, o que tasas municipales, o que creo yo, los aranceles portuarios, los pagos al puerto. Así que no le estoy disminuyendo la importancia a la decisión de la provincia. Es más, hemos no solo manifestado, sino demostrado el interés de la provincia en innumerables comunicaciones, reuniones, entre la compañía y la provincia y las autoridades provinciales, la compañía y el puerto y el municipio, entre el puerto, el municipio y la provincia. Así que nosotros lo hemos mostrado con hechos. Y como si fuera poco, he firmado hace poco el decreto 554, donde manifiesto que esta inversión es de interés provincial, con lo cual ya hay un marco normativo que posibilita dar respuesta de manera más directa y más eficaz en la medida en que sea adecuado y el momento que corresponde, ¿no? Porque cualquier otra cosa, creo yo, que está fuera de la seriedad y la importancia que tiene para la provincia este proyecto. Por más que sigan chicaneando por acá y por allá en los medios de comunicación, nosotros vamos a seguir trabajando con seriedad sobre un proyecto determinante y estratégico para Bahía Blanca, para su puerto y para nuestra provincia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buen día, gobernador, vicegobernadora y ministros. Andrés Sosa para La Tecla. Voy a tratar de no ser muy extenso en las consultas. En función de la implementación del RIGI, más allá de los tiempos que se ha referido y también más allá de cómo se implemente esta medida, hoy la provincia tiene herramientas para no quedar en condiciones diferentes a las que propone el RIGI en torno a las inversiones, y si ese proyecto de ley que mencionó recién viene a suplir esta situación. Entendemos que, como lo planteó, el RIGI propone mejores condiciones a las empresas. En general, esas mejores condiciones a las empresas suelen ser desfavorables para la población en general. Bueno, ¿cuál es la postura de la provincia? También teniendo en cuenta si ese proyecto se contrapone o no con la intención de varios intendentes de adherir al RIGI, como por ejemplo en San Isidro, en Junín, en 3 de febrero, en Mar del Plata y demás. Bueno, ¿cuál es la postura de la provincia al respecto de esta situación? Más que nada para pensar en si no quedan
otras condiciones con otras provincias en torno a proyectos de inversiones. Eso por un lado. Y por otro lado, que no tiene nada que ver con este tema, en las últimas horas el expresidente de Estados Unidos padeció un atentado. La expresidenta se refirió al respecto y le quería pedir una reflexión al respecto en torno a cómo se ha comportado el arco político y si lo compara o no con el atentado que padeció la expresidenta de la Nación, bueno, con el juicio que se está desarrollando en estos momentos. Muchas gracias. Sí, la adhesión provincial al RIGI tiene que ver sobre todo con estabilidad tributaria de determinados tributos. La provincia lo que se está reservando a través de un régimen propio es la evaluación de los proyectos y los beneficios posibles tienen que ver también con estabilidad tributaria. Pero repito, los impuestos de la provincia, ingresos brutos y también con los plazos de duración que en inversiones de esta envergadura, de esta magnitud, obviamente se requieren plazos más prolongados, se está hablando de 30 años. El proyecto de GNL que se había presentado, en el que yo había también participado durante la época pasada, que era una necesidad del proyecto hasta lo que sabíamos del cambio de gobierno, también planteaba estabilidad tributaria más o menos por 30 años y algunos beneficios nacionales. Pero si uno lee el RIGI, tómense el trabajo, casi todas las, y lógicamente, ¿no? Casi todos los beneficios son de orden nacional y en términos de magnitud, envergadura, proporcionalidad e importancia, lo nacional es mucho más relevante. Las provincias tenemos ingresos brutos, sellos y bueno, en nuestro proyecto que será presentado hoy hay una opinión del Ejecutivo, pero luego a la legislatura provincial y será discutido en la legislatura provincial, con aquellas cuestiones que consideramos relevantes para grandes proyectos de inversión. Nunca antes había aparecido un proyecto de 50.000 millones de dólares, convengamos, ¿no? Es un proyecto, pero muy llamativo por su dimensión y trascendente por sus resultados. Así que, por supuesto que se lo va a tratar de esa manera. Sobre el atentado, también ayer a través de Twitter hice una consideración, por supuesto que lo repudiamos, creo que eso es lo que hay que hacer con los hechos de violencia para dirimir cuestiones políticas, ocurran en el país que ocurran y sean contra el dirigente que sea. Así que, por supuesto que lo hemos hecho de esa manera y bueno, es grave y lamentable. A veces uno hubiera esperado que en el caso de la expresidenta hubiera habido también una reacción de todo el arco político de repudio. Pero bueno, no creo que sea momento para hacer esos reproches. Así que bueno, simplemente repudiarlo es de una gravedad inmensa. Muy buenos días, gobernador, vicegobernadora, ministros. Marcela Ojea, de Radio Provincia. Les quería consultar porque en los últimos días, a partir de un relevamiento de ARBA, descubrieron alrededor de 700 silos sin declarar en el interior bonaerense. Me gustaría una reflexión al respecto y también consultarles si se piensa aplicar este tipo de estrategias u otras para seguir combatiendo la evasión. Muchas gracias. Sí, varias medidas. Esto no tiene que ver con ningún cambio en el régimen tributario actual. Son los mismos tributos, son medidas de combate a la evasión. ARBA ha avanzado muchísimo en este sentido. La verdad que cuando alguien paga sus impuestos y otro no paga sus impuestos se genera una injusticia y una inequidad muy grande, así que esa es la función de nuestra agencia de recaudación. Hace no mucho tiempo se habían detectado embarcaciones sin declarar, se habían detectado metros también edificados sin haber hecho las declaraciones correspondientes y bueno, en materia de control de la evasión y combate a la evasión, ARBA, como decía recién, ha invertido mucho también a través de drones, diferentes dispositivos tecnológicos, también ahora se está avanzando muy fuerte con balanzas en la ruta de la provincia de Buenos Aires, algo que nunca se había hecho,
por lo menos en esta dimensión, para que se pueda hacer control de cargas, que tiene que ver con la evasión, pero tiene que ver también con una cuestión del estado de las rutas. A veces uno inaugura una ruta y al poco, que es una inversión muy grande, ahora que el Gobierno Nacional cortó toda la obra pública y ya estamos viendo problemas de mantenimiento en rutas nacionales, nosotros seguimos con nuestros planes de bacheo, hemos reactivado casi toda la obra pública en materia de vialidad, pero uno inaugura un tramo y después al tiempo va y tiene las marcas, los huellones, porque se circula con más carga de la legal muchas veces. Esto por supuesto que no es generalizado, hay quienes cumplen, quienes respetan y quienes no lo hacen, y hay hoy dispositivos muy avanzados, remotos, para hacer control de cargas, para hacer diferentes fiscalizaciones que no requieren ni siquiera presencia física, así que creo que en ese sentido se ha avanzado muchísimo y va dando frutos, dando resultados. Creo que es para festejar entre todos y todas, nadie puede reprochar que se encuentre alguien, se descubra a alguien que esté incumpliendo y que se lo haga cumplir la normativa. Así que bueno, la verdad que son muchísimas medidas. Cristian Girard ya ha anunciado varias de ellas y cada tanto comunicamos resultados, a veces simplemente lo hacemos sin comunicarlos. Así que seguimos trabajando en esa dirección. Muchas gracias. Última pregunta. Buen día, gobernador. Juan Belesi para Infocielo. Me gustaría volver un segundo al asunto productivo y de recursos naturales. Quizás el ministro Costa también pueda darnos alguna precisión. Preguntarle por lo que usted mencionó al pasar, creo que fue la semana pasada, en el segundo Congreso Productivo Bonaerense, que iba a recibir un informe vinculado a la exploración de litio y de elementos de tierras raras en suelos bonaerenses. Me gustaría consultarle si hay alguna definición, porque hay indicios de que se podría desarrollar un proyecto productivo en ese sentido, pero faltaría investigar y hay problemas porque son investigaciones muy caras. Me gustaría saber si se piensa seguir investigando. Se conoció de Barker y Benito Juárez, Agus. Sí, no, en términos generales, ¿qué tal? Buen día. Se está trabajando ahí con universidades y con instituciones académicas para determinar la presencia de tierras raras, de litio eventualmente, y estamos en etapa de evaluación. Esto, por supuesto, requiere de procesos que son largos, pero nuestra voluntad es trabajar en la posibilidad de que esta explotación de recursos, en caso de que existan, se realicen. Así que estamos en una etapa preliminar. En cuando haya definiciones, por supuesto, las comunicaremos. Sí, yo quiero agregar algo sobre exploraciones en curso de recursos naturales, que es lo de offshore en Mar del Plata. Se conoce así, pero la verdad que el nombre no es adecuado, esto es costas afuera, a 300 kilómetros de la costa bonaerense, o sea que atañe a todo el litoral atlántico más o menos de esa región. Ahí se conocieron a través de la empresa resultados de algo por lo que trabajamos muy intensamente, que es que además de las exploraciones sísmicas que se realizaron y todavía no conocimos los resultados obtenidos de las últimas exploraciones sísmicas, lo que se ha hecho ahora es una primera perforación, aguas afuera. Esa primera perforación es parte de un plan, ¿no?, exploratorio, así que alguno me decía, bueno, pero con esa perforación quiere decir que hay o no hay. Por supuesto que lo que permite las sísmicas es abarcar un área muy grande y las perforaciones concretas permiten conocer las formaciones geológicas, es decir, que proporcionan información relevante más allá de si se encuentra o no líquido o gas en una exploración puntual. Este era un pozo exploratorio que incluso nunca se lo pensó como un pozo destinado a la explotación. Quiere decir que nunca este va a ser un pozo productivo, sirve para delinear, y hay experiencias de yacimientos aguas afuera y también en tierra, por supuesto, que han llevado decenas de perforaciones antes de llegar a un resultado concluyente y poder, luego de delinear las áreas, saber dónde se va a realizar. O sea que luego conoceremos qué información se obtiene
de este pozo realizado y se seguirá con los trabajos de exploración en adelante. Lo irán anunciando, por supuesto, las compañías, en este caso la Noruega y YPF. Vamos a sumar una pregunta más. ¿Qué tal? Buenos días, Belén del Destape. Respecto de la conferencia de prensa que tiene que ver en materia de todo lo que se estaba hablando de la planta de GNL, por un lado, saber si tienen conversaciones con el gobierno de Río Negro. Vos, Axel, decías, es un proyecto que viene hace más de 10 años, que excede a los gobiernos nacionales y que hay un trabajo por debajo para ver si también están cruzando diálogo con el gobierno de Río Negro. Y por otra parte, durante el fin de semana, el ministro de Hacienda, Toto Caputo, realizó distintos anuncios en materia económica. Antes parecía que había una mano invisible, ahora hay una mano negra, que hay un rublo financiero que no hay. Bueno, ¿cuál es el análisis en materia económica de lo que está haciendo Nación respecto de los anuncios económicos? Sí, formalmente con el gobierno de Río Negro no estamos hablando. El otro día me crucé casualmente con el vicegobernador en la AMIA, cuando estuvimos en un acto al que invitaron a todas las provincias a participar por la conmemoración del terrible atentado, y ahí intercambiamos unas pocas palabras, pero no tengo nada que comentar al respecto. Reforzar nuestra confianza en que tanto YPF como Petronas van a trabajar con total profesionalismo, de manera técnica, evaluando la inversión, sus necesidades, su conveniencia, y que cuando sepan dónde con más probabilidad la localicen tendremos una noticia más certera, y también habremos recibido la información completa para poder evaluar la conveniencia para la provincia y las diferentes posibilidades. Con respecto a los anuncios que se recibieron, recién los comentábamos, estuvimos el fin de semana, por supuesto, viendo cómo afectan a la provincia. Y lo que quiero decir es que nuestro ministro de Economía, Pablo López, recién decía que la provincia está sufriendo una de las recesiones más grandes de su historia, con el plan económico de Milei. 6% de caída del producto, 15% de caída de la industria. Ustedes saben que nos juntamos el otro día con gremios industriales ahí en Esmata y gremios industriales para empezar a elaborar algunas posiciones conjuntas, porque realmente ya no un industricidio, está en juego toda la producción nacional, casi un argentinicidio lo que está ocurriendo. Caída del 30% de la construcción, así que, como dijimos siempre, caen los salarios, caen las jubilaciones, caen los ingresos de las mayorías, eso hace caer el consumo y la demanda. Recién hablábamos con Verónica lo que está ocurriendo en los municipios de la provincia de Buenos Aires en punto a las ventas de las pymes bonaerenses, de los comercios bonaerenses. Es un desastre. Acusan caídas del 30, 40, 60% a veces de las ventas. Es muy, muy fuerte. Entonces estamos en una recesión muy grande, que es producto de la caída de los ingresos, caída del consumo, caída de las ventas, luego caída de la producción y del empleo. Así que lo que está pasando en provincia de Buenos Aires es que observamos realmente una aceleración de la pérdida de puestos de trabajo en el país y en nuestra provincia, porque nuestra provincia es la provincia industrial por excelencia. Así que, como decíamos, si cae el producto 6%, pero cae 15% la industria, 50% de la industria se desenvuelve en territorio bonaerense. Así que es muy, muy grave. Y lo que puedo decir de esos anuncios es que ninguno, absolutamente ninguno, refiere ni a las cuestiones del desempleo que está generando el programa económico, ni de la enorme recesión. Nada indica que el Gobierno Nacional haya escuchado una palabra, ni un sonido de ya a esta altura la atronadora recesión que está habiendo en la Argentina, como si fuera un factor que no habría que atender, como si todo fuera una cuestión de hablar, porque lo vemos en Twitter y en las redes, con agentes bursátiles, con el sector financiero,
pero el hecho es que tenemos un desastre en la economía real, que es la vida cotidiana de millones y millones de bonaerenses. Así que lo que esperamos es que más allá de estos anuncios, con respecto a títulos y a intervención del Gobierno Nacional, una fuerte intervención del Gobierno Nacional en los dólares paralelos, a contramano de lo que siempre dijo que había que hacer, pero no quiero extenderme sobre la cuestión financiera. Quiero sí llamar la atención porque se ha naturalizado que puede haber muchísimos anuncios y ninguno refiere a la vida cotidiana de los y las argentinas, ninguno refiere a lo que le pasa a las familias, que están hoy leyendo las encuestas, tienen más miedo de perder el trabajo que otra cosa, y su principal preocupación es la desocupación, el desempleo y la recesión, y de eso no habla el gobierno, así que a la espera de nuevo de que reflexionen sobre esto, y aunque sea una oración, un párrafo, una palabra vinculada a las condiciones de vida de millones y millones de argentinos y bonaerenses que le están pasando muy pero muy mal con la política económica de Milei. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días.